A continuación, se mostrará el funcionamiento de las tablas dinámicas. Para lo mismo, usaremos la tabla llamada tabla factura, que fue la tabla que creamos en el ejercicio anterior. Para una mayor comprensión, vamos a dividir la tabla en tres partes fundamentales. Primero, las aperturas horizontales, que serán aquellos análisis que podemos realizar sobre variables en el eje de las X o en la parte horizontal de la tabla. Tendremos las aperturas verticales o aquellas variables por las cuales podemos realizar análisis por la vertical o las columnas de la tabla. Y como un tercer elemento en nuestro análisis vamos a tener las medidas. En las medidas, si desplegamos, podemos observar aquellos campos que incluimos cuando construimos la tabla que sean de tipo numérico. En nuestro ejemplo, recordar que la tabla se construyó para el concepto facturas y los campos numéricos que se incluyó fueron la cantidad de factura, el total en cuanto a el dinero recaudado o facturado y el total por cobrar o adeudado según la cantidad de facturas emitidas. Marcaremos los tres elementos numéricos y vamos a realizar los análisis por los tres elementos numéricos, o sea, la cantidad de factura, el monto pendiente por cobrar y el monto total facturado. Luego, lo que debemos realizar es los análisis según la variable que querramos aperturar. Si damos clic por la horizontal, podemos observar el resto de las variables incluidas cuando construimos nuestra tabla. Por ejemplo, hagamos un análisis primeramente por empresas o clientes a los cuales le hemos facturado. Y enseguida el sistema hace la apertura. ¿Cómo se interpreta la siguiente apertura? Bueno, por el eje de las X tenemos los clientes, la cantidad de factura por cada cliente, el monto total facturado por cada cliente y el monto pendiente por cobrar de cada cliente. Luego de un primer nivel de apertura realizado por cliente, podemos realizar un segundo nivel de apertura. Tomemos como ejemplo el estado de la factura. Y a continuación observamos que tenemos dos facturas emitidas al cliente Juan Martín. De ella, una factura está en el estado abierto y otra factura en el estado pagado. La factura en el estado abierto fue por un monto de $1,000 y la factura en estado pagado fue por un monto de $70. Como la factura en estado pagado, la de $70, ya se encuentra en el estado pagado, no hay monto pendiente por cobrar. Sin embargo, la factura que se encuentra abierta por un monto de $1,000, los $1,000 se encuentran pendientes por cobrar o en la columna adeudado. Ese mismo análisis podemos trasladarlo al resto de los clientes. Por ejemplo, para el cliente Royal Federal tenemos un total de 6 facturas realizadas. De ellas, 2 se encuentran en borrador, 2 en estado abierto y 2 en estado pagado. Las 2 en estado borrador las 2 en estado borrador es por un monto de $150. Las 2 en estado abierto es por un monto de $400, que como está en estado abierto o pendiente de cobrar, los $400 se encuentran como cuenta para cobrar. Y las 2 facturas en estado pagado ascienden a un monto de $260. Si nos fijamos, hemos realizado por el eje de las X o aperturas horizontales 2 aperturas, un primer nivel por clientes y un segundo nivel por estados. Pero podemos seguir realizando diferentes niveles de apertura en función del análisis deseado. Por ejemplo, realizamos un tercer nivel de apertura de manera horizontal por el número de facturas.
Y de esta forma podemos observar que ahora, por cada cliente, tenemos las facturas en cada uno de los estados. Y por cada estado tenemos específicamente la factura o las facturas que se encuentran en ese estado. Por ejemplo, las facturas que están dentro del estado borrador, que en ese caso tenemos una factura para el cliente Rafael Nadal y 2 facturas para el cliente Roger Federer. Si nos fijamos, estas facturas no tienen todavía un número asociado, y es que se encuentra en estado borrador, y en el sistema Odoo la factura toman un número o identificador una vez que están en el estado abierto, no en el estado borrador. Estas mismas aperturas que hemos realizado horizontalmente podemos realizarlo de manera vertical. Por ejemplo, si desplegamos el total, podemos indicar que queremos hacer un análisis por fecha de emisión y específicamente a nivel de mes. Si observamos, todas las facturas emitidas pertenecen al mes de julio de 2019. Si tuviéramos facturas en diferentes meses, entonces tendríamos una columna por cada mes de emisión, y en cada columna tendríamos los análisis de cantidad de factura, monto adeudado y total. Por ejemplo, si desplegamos el análisis, la primera apertura realizada de manera vertical, que fue a nivel de mes, y le realizamos una segunda apertura, digamos a nivel de días, observamos cómo tenemos por cada día en el que hemos emitido factura exactamente las 3 variables que estamos midiendo. Por ejemplo, el 1 de julio tenemos una factura emitida, tenemos $1,000 pendiente por cobrar y $1,000 facturado. Lo mismo para el 5 de julio, el 7 de julio, el 9 de julio, el 10, el 11, el 14, el 16 y el 22. Y al final, el total del análisis realizado. De esta forma, podemos continuar realizando niveles de apertura tanto horizontalmente como de manera vertical. Si queremos retroceder en algunas de las aperturas realizadas, basta con seleccionar el nivel superior de apertura. Por ejemplo, si queremos dar vuelta atrás a la apertura realizada de manera vertical por días, nos paramos en la apertura realizada a nivel de mes y recogemos el signo más. De esa manera volvemos a la posición anterior, donde de manera vertical solo tenemos el análisis realizado a nivel de mes. De esta forma podemos construir los diferentes niveles de análisis que se deseen en nuestra tabla dinámica, siempre con la opción de poder exportar a un archivo Excel justo como tengamos nuestra tabla en ese momento. También tenemos la opción de invertir el análisis que hayamos realizado horizontal con el análisis que hayamos realizado de manera vertical. Muchas gracias y esto ha sido todo.